Muy bien, entonces, mis hermanos y hermanas en Cristo y amigos también jóvenes, estudiantes de la palabra de Dios que nos están visitando y acompañando en este servicio de adoración por los cristianos aquí en esta iglesia local en Puerto Montt. Vamos a pasar a la enseñanza de la palabra de Dios. Y les había dicho que vamos a estar leyendo y mirando en el libro Eclesiastés, en el capítulo 12. Sobre todo los versículos 9 al 14, también vamos a mirar un poquito del contexto más cercano. Entonces, parte de eso en el capítulo 12, un poquito en el capítulo 11, y también ver cómo, obviamente, esto es cierto que ya el predicador está llegando aquí a la conclusión de este escrito, ¿cierto? De estas palabras de sabiduría. Entender, ¿cierto?, cuál ha sido el tema y el mensaje que ha intentado comunicar en este libro. Para nosotros, en nuestra Biblia en español, muchos datos, muchas cosas, ¿cierto?, que deberían ser parte de un estudio del libro Eclesiastés. El libro es visto, ¿cierto?, así como el nombre Eclesiastés. Pero el libro comienza diciendo en el principio las palabras del predicador, ¿ya? Las palabras del predicador. Y al final, también aquí en la sección donde estamos en el capítulo 12, verso 9, el predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo. Entonces, todo el tiempo el libro está hablando de eso, del predicador. Hay alguien que escribió esto porque quería enseñar, porque quería, ¿cierto?, instruir. Y esa es la idea del libro Eclesiastés. En realidad, bien el libro se puede llamar el libro El Predicador. Porque la palabra ahí Eclesiastés es una palabra que viene de una palabra en hebreo, que corresponde también al griego como la palabra eclesía, que significa la asamblea de oyentes. Por lo tanto, la idea de una asamblea de oyentes a quien alguien, un predicador, está hablando. La palabra en hebreo ahí para predicadores kohelet. Y si no recuerdo mal, en la escritura antigua, originales, este libro era llamado así, Kohelet, porque es la palabra que se refiere a predicador en hebreo, Kohelet. Entonces, el tema o el título de esta lección será no desperdicies tu vida, porque en palabras simples eso es como el mensaje que está tratando de decir, predicar o enseñar el predicador en este escrito, ¿ya? Para en palabras simples para nosotros, y puede ser un buen título para esta lección, es no desperdicies tu vida, ¿ya? No malgastes tu vida. En el fondo, para entender de qué se trata la vida, ¿ya? ¿Cuál es el deber del hombre, en otras palabras? ¿Cuál es el sentido, el propósito de la vida del hombre? ¿Ya? ¿De qué se trata la vida del hombre? Ese va a ser el pensamiento que vamos a ver, está reforzando aquí, llegando a la conclusión el libro. Bueno, el tema y mensaje del libro Eclesiastés ronda y circula también en torno a la idea, o se resume en la idea de que la vida en este mundo, o sea, la vida desde la perspectiva solo humana, bajo el sol, es decir, sin incluir a Dios, por decir así, en la ecuación. Si el hombre solamente pone sus metas, sus deseos, sus propósitos, o el motivo, el objetivo de lo que persigue, de lo que busca en cosas de esta vida, en las cosas materiales, en las relaciones de esta vida, en ese sentido la vida en este mundo así, sin incluir a Dios, es vana. El libro comienza diciendo eso en el capítulo 1, versículo 2, y vamos a ver que termina con esa misma idea. Fíjate en el capítulo 1 y versículo 2, versículos 1 y 2. Eclesiastés capítulo 1, versículos 1 y 2, donde dice las palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Y por eso, ¿cierto?, sin más debate y todo eso, vamos a asumir que es Salomón el que está escribiendo este escrito, ¿cierto? Y él sería el predicador, Salomón.
que fue hijo de David y que corresponde también con eso que fue rey en Jerusalén. Entre paréntesis, el versículo 12 vuelve a decir eso: yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén. El hijo de David, que fue rey de Israel y que gobernó desde Jerusalén, es Salomón. El verso 2 dice: vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y una palabra que se va a repetir mucho en este libro y sobre todo en los primeros capítulos es eso, el concepto, la idea de vanidad. Y más que ser algo en el fondo como vacío o algo sin provecho o inútil, uno llega a captar que más bien es la idea de algo de vanidad representa lo que es transitorio, lo que es temporal, ¿ya? Algo que no dura, que no es permanente. Entonces es como si el escritor está diciendo, al tratar de buscar, ¿cierto? La plenitud o lo que te dé verdadera satisfacción en las cosas de este mundo, en todas las cosas que puede emprender el hombre, o perseguir por cosas materiales, siempre va a encontrar, ¿cierto?, que no dura, que es algo que está por un tiempo, pero de que después se termina, porque incluso la vida es así. La vida del hombre en este mundo, en la parte física, no está pensada para ser para siempre. Y por eso el libro después va a comenzar mencionando esa idea con esto de los ciclos. Fijémonos también entonces el 3, donde dice: ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? En otras palabras, uno también podría transformar eso diciéndolo, ¿cierto? ¿Qué logra el hombre en todos los esfuerzos que hace en su vida en este mundo? Persiguiendo las cosas materiales, persiguiendo metas de este mundo, emprendiendo proyectos, y así te fijas que el hombre, no solo en nuestra generación, aquí actualmente, pero sino a través de la historia, el hombre cuando se mira a sí mismo nomás y mira para qué está en este mundo y a lo que se quiere dedicar y todo, sin considerar a Dios, parece que a veces el hombre estuviera ocupado haciendo muchas cosas, cumpliendo responsabilidades, dedicándose a su familia, a su trabajo, a su negocio, estudiando, capacitándose, y luego que ya eso lo alcanza a hacer, pero también le satisface de repente emprender, no sé, me gusta a desarrollar un aspecto artístico, o de repente un proyecto, o un deporte, o ingeniería. Entonces hay hombres, ¿cierto?, que su pasión es, no sé, porque, por ejemplo, les gusta las medidas, les gusta construir cosas, y su pasión es que yo quiero hacer las estructuras y los edificios más bonitos, más grandes. Voy a trabajar en eso, y no solo por el dinero, pero también porque me apasiona. Y si llevamos eso tanto al individuo como al hombre como grupo, te das cuenta que los hombres siempre están tratando de buscar en el fondo la modernidad, la tecnología, en el fondo sacarlo, hacer lo mejor que yo pueda con mi inteligencia y todo eso. Y el hombre, al mirarlo como humanidad en el fondo, entonces ya sea como grupo, como humanidad o como individuo, cuando el hombre en el fondo se afana y se esfuerza y trabaja en todas las cosas que hay bajo el sol, el escritor aquí, el predicador, el hombre sabio, había encontrado que no hay provecho en eso, que no logra en el fondo algo que realmente le dé una satisfacción o una plenitud, o donde el hombre se sienta completo, se sienta que realmente lo ha conseguido todo. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Y en esas cosas, ¿cierto?, aún nosotros como individuos también estamos a veces tratando de llevar adelante nuestra vida, ocupando todas esas cosas con tanto afán, poniendo tanto esfuerzo, tanta energía, mi tiempo. La pregunta es, ¿qué consigo? Y te das cuenta cómo a veces vamos haciendo todas esas cosas y nunca nos sentimos completos, satisfechos, como que logramos algo, pero en esa misma área hay más que se puede hacer, entonces quiero más todavía, quiero crecer más si me esforcé y dediqué energía y todo, y inteligencia, y pude poner un negocio, está funcionando y todo, sí, pero hay más que puedo hacer, puede crecer el negocio. Y más, porque el fin, ¿cierto?, es conseguir ganancias, ¿cierto?, el dinero que me va a dar bienestar a mí y a mi familia, pero si logré esto, ¿sí?, puede crecer más. Y si sigo en esa meta y todo,
Imagínate que sea un hombre exitoso de negocio, que aplique inteligencia en descubrir cuál es el negocio que más da dinero y todo eso, y que la gente lo necesita. Hay hombres así en el mundo, ¿cierto? En ese sentido material, hay hombres exitosos. Que es elogiable también, que a veces comienzan sin nada o de cero, y hay hombres millonarios en el mundo, ¿cierto? Y por supuesto, para mantener eso y creciendo siempre requiere eso mucho afán, como dice aquí. Pero la pregunta es, ¿qué se ha logrado? O en el fondo esa persona, realmente si le preguntáramos, ¿usted siente que logró todo lo que quería? ¿Se siente en la plenitud para usted? ¿Totalmente satisfecho? ¿Siente que tiene una felicidad duradera, perdurable, o solo la siente a veces y a veces no está feliz? Entonces, parece que en el fondo este hombre, Salomón, uno debe mirarlo en este libro como alguien que en el fondo estaba persiguiendo, estaba buscando ¿qué realmente debo hacer en la vida para que me dé totalmente satisfacción y plenitud y todo. Y llegando a ser rey, tuvo todas las oportunidades, tuvo dinero suficiente para eso, tuvo muchas actividades que podía hacer y las emprendió. Entonces, de cierta manera, en estos capítulos 1 y 2, uno debe ver a este hombre, a este predicador, como que emprendiendo un viaje, emprendiendo un experimento. Puede ser un experimento. Hasta ahora, como he llevado mi vida, ya era rey y todo, porque hago muchas cosas y todo, y así veo que todos hacen lo mismo, es lo como él miraba. Veo que todos hacen lo mismo y todo, ¿y qué logramos? ¿Qué conseguimos? Vivimos por un tiempo, generación va, generación viene, igual como los ciclos del mundo, del agua, el sol sale y se vuelve a poner, ¿ya? Las aguas, ¿cierto? Están en el mar, pero se evaporan, después se elevan, van a la montaña, ¿no? Y llueve de nuevo y se repite el ciclo. Así él está usando como una metáfora, una figura, diciendo, pero al final los hombres van viviendo en este mundo, parece que hay mucha actividad aquí, como se dice a veces, ¿cierto? Como algunos se han dado cuenta, Shakespeare creo que usó esa frase, al final cuando miramos todo lo que hacemos en esta vida y como que parece que no logramos mucho o algo que realmente nos satisfaga, entonces mucho ruido y pocas nueces. ¿Eso? Entonces el hombre igual. A veces se mira y dice, no, el hombre ha avanzado, ha progresado, puede desarrollar sus capacidades al máximo y mira dónde estamos ya, tanta tecnología, tanta cosa que tenemos, pero al final, quitando un poco, quizá un poco de modernidad o de infraestructura, las necesidades del hombre siguen siendo las mismas en el fondo. Y hace 2000 años no hemos logrado nada en ese sentido, algún tipo de vida, algo que le dé ese objetivo al hombre, realmente le dé una felicidad duradera, una plenitud y todo, cuando todo se hace solo las cosas aquí terrenales, solo enfocado en el progreso material, o en las relaciones incluso terrenales, como tener familia y todo eso, que no son relaciones que estén mal, pero la pregunta es, a veces en esas mismas relaciones sufrimos decepción y todo porque ponemos en el fondo todos nuestros objetivos, nuestra esperanza en esas cosas, ya sea en el progreso, en el mejorar materialmente y también en las relaciones con las personas. Pero estamos hablando de seres humanos, ¿cierto? Que también a veces actuamos injustamente y aún en la vida en general, como nosotros a veces decimos, bueno, la vida es injusta. La vida no es siempre, ¿cierto?, justa con las personas. Y el escritor va a hablar de esas cosas en este libro porque va a mostrar que incluso a aquellos que nos sacan más ventaja, o a él le parecía al menos así, que aquellos incluso que tratan de hacer lo correcto y de ser moderado y todo eso, a veces les va mal o sufren, y en cambio al injusto, al que no considera a los demás y hace las cosas, como quien dice, sin importar los medios que tenga que hacer para eso, con tal de lograr el fin, el objetivo, a veces logra y parece que le está yendo bien y logra encontrar la felicidad. ¿Y por qué así? Entonces, como capaz que uno diga, entonces, ¿qué sentido tiene privarme de tantos placeres y tantas cosas, ¿cierto? Cuando al final la vida misma es tan incierta y también a veces pareciera tan injusta. Hay mucha injusticia en el mundo y en la vida, pero justamente es así.
Ahora, ¿cuál es el punto? Parece que el escritor se iba dando cuenta de eso y algo que también es mencionado en el libro de Romanos. Entonces, él ha usado aquí la idea que le parece que la vida así del hombre, haciendo todas esas cosas y todo, al final no lo lleva a ninguna parte, terminaba siempre siendo algo como que no dejaba algo duradero, porque esa es la idea de vanidad, algo que era temporal, nomás transitorio. Entonces, fíjate en el capítulo 1, verso 15 también, o desde el verso 13, y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras que se hacen o que se han hecho bajo el sol, y he aquí todo es vanidad y correr tras el viento. De nuevo es la idea. Entonces él hizo muchas cosas, muchos proyectos, muchas actividades. Y he hecho casi de todo lo que él quiere decir que puede hacer el hombre aquí bajo el sol, mirando aquí, ¿cierto?, terrenalmente. ¿Y qué es lo que encontré en mi experimento? Todo es vanidad y correr tras el viento. Es como lo deja siempre al hombre deseando algo más, no lo deja pleno, no lo deja satisfecho, y como que está tratando de perseguir algo que nunca lo puede agarrar. Esa es la idea. ¿Y qué es lo que eso el hombre está tratando de agarrar? Está tratando de agarrar eso, lo que lo haga sentir pleno, completo, como que ya no le falta nada. Si la idea del predicador es, si el hombre busca sentirse completo y pleno, o que ha realizado su deber solo en su vida terrenal y en todas esas cosas materiales, en todos esos proyectos, no lo encuentra. Entonces es como correr y tratar de agarrar el viento, algo, el aire, ¿cierto? Algo que nunca se puede conseguir. La pregunta entonces, si la vida es así, entonces eso parece ser la perspectiva. Si a este hombre con todos sus recursos se dio cuenta de eso y lo está enseñando, porque en el fondo todos los hombres debemos darnos cuenta de eso, entonces si nos damos cuenta que parece que la vida no tuviera un propósito y no pudiera darte lo que uno busca en el fondo, lo que uno busca un logro en la vida, ¿cierto? Uno busca algo que te dé la plenitud. Y si está diciendo yo hice todo y busqué por todos lados y con todos los recursos y no lo encontré, me sentí siempre ahí como que todavía no lo podía agarrar y falto, todos nosotros vamos a sentir eso. Entonces es algo frustrante, sí, es verdad. Entonces este libro a veces, cuando no se entiende bien, no siempre las personas quieren ir a este libro, aún los creyentes, los estudiantes de la Biblia, porque a veces se capta como que el libro pareciera ser pesimista, como que el libro pareciera ser negativo, ¿ya? Un libro como de filosofía, como de hablar de la existencia del hombre, cuál es su propósito, y como parte ya negativo. Y dijimos en el capítulo 12, él termina mencionando esta idea de vanidad, capítulo 12, verso 8. Capítulo 12, verso 8. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Todo es vanidad. Entonces, ya que la vida, así bajo el sol y todo, el hombre tratando de encontrarle ahí sentido y propósito, siempre va a sentir que algo que no lo consigue, no dura, no es permanente, vanidad, es también la palabra futilidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos vivir en este mundo una vida bajo el sol, que es una vida de vanidad? La pregunta es, ¿cómo vamos a vivir esta vida? Y esa es la respuesta que encuentra el predicador al final en esta conclusión. Ahora, ¿por qué las cosas son así? Eso a veces te va a llevar a pensar, bueno, que las cosas han sido así porque Dios las dejó así desde el principio. Por ejemplo, hay un pasaje que nos da una pista en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 20. Podemos marcar aquí Eclesiastés, que vamos a estar volviendo ahí, pero fíjate lo que dice Romanos 8:20, y cuando consideramos después también las consecuencias que vinieron por causa de la caída y del pecado del hombre. Romanos 8, verso 20. Y vamos a encontrar la misma idea, el mismo concepto de vanidad o futilidad que encontraba el predicador en el escrito de Eclesiastés. Romanos 8, verso 20. Dice, porque la creación fue sometida a vanidad. ¿Ya? Otras versiones podrían decir a futilidad también. La creación, ¿cierto? De tierra fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. Ahí hay un pasaje, ¿cierto?, que cuesta, sea un poco profundo, pero se nota que tiene en mente o se está conectando esto
con la creación, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Y esta idea había partido también el 18, por ejemplo, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pablo tiene en mente que aún como creyentes, aún como cristianos, en este mundo vamos a pasar por sufrimiento, vamos a sentir el dolor, ¿ya? La frustración, por diferentes razones, incluso sirviéndole a Dios. Pero el punto es que al tener la esperanza de que nuestra vida en este mundo es temporal nomás, ¿ya? Entonces los sufrimientos no van a durar para siempre, el dolor, la frustración tampoco. No se compara todo eso, dice, con la gloria que nos ha de ser revelada, es decir, hacia lo que vamos apuntando en realidad, o sea, al llegar a la vida eterna, unión con Dios en los cielos. Por lo tanto, aún como creyente, el cristiano, el creyente debe estar despierto a esa realidad, de que en este mundo vamos a encontrar sufrimiento, dolor, frustración, y la razón es porque porque Dios maldijo la tierra por causa del pecado del hombre, y como que Dios, como a este mundo mismo, ya lo dejó con un final, está destinado a ser destruido. Por lo tanto, eso significa que el hombre no debe poner su esperanza en este mundo físico, en este mundo material. No debe poner su búsqueda, su objetivo en este mundo. Porque Dios sujetó, dice la creación, a vanidad. O sea, Dios ha hecho que en este mundo el hombre nunca va a encontrar la verdadera plenitud en las cosas, en la vida terrenal, y poner su esperanza aquí, y que en las cosas que hagamos en esta tierra y las relaciones que tengamos en esta tierra, que pensar que el hombre va a encontrar su todo o su plenitud. Entonces, si no va a estar aquí, ¿dónde va a estar? ¿Cómo debemos vivir nuestra vida mientras que vivimos en este mundo? Pero ese es el punto, que Dios, cuando Adán y Eva pecaron, vinieron las maldiciones, la tierra fue, por decir así, como que sufre las consecuencias del pecado del hombre. Dios, aparentemente, uno que puede captar como Dios tenía otros planes al principio, pero por causa de que el hombre desobedeció y pecó, la tierra misma fue sujetada a esa vanidad. Eso pensemos en la declaración de Pablo entonces. Y a continuación consideremos las consecuencias de la caída, tal como se describen en Génesis 3, verso 14 al 21. En el jardín del Edén, la existencia de Adán y Eva, antes del pecado, uno debe tener en cuenta, la existencia de Adán y Eva en el jardín no era vana al principio, no era una vida de futilidad o algo solo temporal o transitorio. Dios los creó, seres espirituales, que después les dio un cuerpo, y mientras eran obedientes a Dios, todo era bueno y todo iba a funcionar bien. Pero fuera del Edén, cuando Dios sacó al hombre del Edén por causa de su pecado y lo separó de él, las cosas serían muy diferentes. Ya no vivirían ellos en un entorno donde sus deseos pudieran ser plenamente satisfechos. En cambio, cuando el hombre vivía en el huerto, antes de que la tierra fuera maldecida, el hombre encontraba su plenitud con Dios, ¿ya? El hombre encontraba realmente el verdadero sentido de su vida. Pero por causa del pecado del hombre, Dios ya cambió incluso el propósito de esta tierra. Ya no, ¿entienden la idea? El propósito de la vida terrenal aquí, de esta tierra, no es para darle al hombre todo lo que necesita o toda su plenitud o el verdadero propósito o objetivo de su vida. Ya no vivirían ellos en un entorno donde sus deseos pudieran ser plenamente satisfechos. Las limitaciones que Dios impuso al mundo fuera del Edén significaron que mientras el mundo existiera, los seres humanos vivirían su vida terrenal en frustración, sin poder obtener todo lo que necesitaban de este mundo, ni lograr nada de importancia durante el hombre esté aquí. ¿Entiende el punto? Es como que Dios ya lo decidió así. Por lo tanto, como Él es poderoso y Él es quien determina las cosas, cuando yo trato en el fondo de encontrar mi plena felicidad solo en mi vida, basado aquí en el terrenal y en las relaciones de este mundo y en todo lo que consiga físicamente, estoy tratando de lograr algo que no está pensado para ser así. Estoy exigiendo demasiado del mundo, estoy poniéndole demasiado peso al mundo que no puede soportar.
Entonces, ese es la idea. Y por eso que a veces sentimos, sobre todo cuando todavía no buscamos a Dios y no estamos encontrando a Dios, no has sentido a veces eso, que aunque tratas de ser una persona correcta, aunque tratas de ser alguien responsable, de funcionar en un trabajo, de conseguir superarte, conseguir un estudio, tener tu carrera, tener algo con que ganarte la vida y no solo vivir como decimos nosotros, ¿cierto? Así como a lo justo, pero también tener éxito, lograr, y todo eso es deseable, está bien. Pero por más que intenta y trate de hacer las cosas honestamente y todo, no siente a veces, y además de eso, a veces los problemas familiares, las decepciones, no ha sentido a veces eso, lo frustrante que es la vida, que parece que en este mundo, más que a veces felicidad y gratificación, como que encuentra uno más frustración. Y hay cosas y dolor a veces, y sufrimiento y cosas que te deprimen. Sí, entonces, sin poder obtener todo lo que necesitaba de este mundo ni lograr nada de importancia, porque Dios dejó las cosas así. En otras palabras, nuestra naturaleza y nuestras necesidades no han cambiado desde el jardín del Edén, pero nuestro entorno sí. Dios ha transformado el mundo de tal manera que sin importar lo que poseamos, disfrutemos o logremos, este mundo ya no nos dará plenamente lo que buscamos. Y lo que buscamos es eso, la satisfacción de nuestras necesidades creadas por Dios. Ahora, en eso es algo que el escritor nos da una pista también en el libro Eclesiastés, en el capítulo 3, verso 11. En el capítulo 3, verso 11. Es una parte clave también en este libro, donde el escritor, que es inspirado igual, algo captaba que Dios nos creó con necesidades espirituales. Dios que nos creó, nos hizo con una capacidad de anhelar y de desear algo que es más bien espiritual, no material. Y sobre todo Dios nos creó con la capacidad de necesitarlo a Él. Entonces, el hombre, eso es lo que toda persona debería entender, yo necesito a Dios. Tú, amigo, todos necesitamos a Dios. Dios es el único que puede llenar esa necesidad de nosotros, porque Él la creó. Él sabe cómo llenarla. Es del porte de Él. Entonces, con ninguna cosa que tratemos de llenar esa necesidad de cosas de esta vida, cosas o relaciones, siempre va a faltar algo. Porque Dios lo decidió así. Dios nos creó para necesitarlo a Él, para necesitar cosas espirituales y para anhelar, desear fervientemente esas cosas espirituales. Y el punto es que todas las deseamos, pero a veces no sientes tanto eso porque cuando hemos ido creciendo y estando en este mundo, a veces es como que estamos un poco cegados. Hay cosas que me atraen, me gustan, me han hecho sentir aparentemente felicidad o placer, y esas cosas han ido nublando, pero muy en el fondo de ti, muy dentro de ti. Tú puedes saber que está ahí, y eso lo sabes por eso, porque justamente como enseña este libro, por más que él buscaba en todas las cosas, hacer de todo, disfrutar de todos los placeres, lograr todos los proyectos que podía lograr con su riqueza que tenía y todo, ¿por qué todavía llegó a la misma conclusión? No sé para qué el hombre trabaja y se esfuerza tanto en eso si no veo provecho, no veo que dure, es vano, es fútil. Entonces, dice Eclesiastés 3:11, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, Dios ha hecho todo apropiado a su tiempo, también ha puesto la eternidad en sus corazones, de modo que el hombre no descubra la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. Dios ha puesto en nosotros necesidades de cosas eternas, de cosas que son espirituales. Y como esta tierra y todas estas cosas aquí duran un tiempo nomás, son temporales, pasajeras, y de hecho está destinada un día la tierra a tener un fin, a de ser destruida, nunca la tierra, la vida en la tierra va a poder llenar esa necesidad que hay en mí, en ti, que es de algo eterno. Dios y las cosas de Él, su palabra, son la eternidad que puede llenar mi necesidad. Dios puso la eternidad en mi corazón. Entonces, por lo tanto, la decisión que todos, entonces, mientras vivamos aquí en esta tierra, no tendremos más opciones que soportar vidas en gran medida a veces insatisfechas y que nos hace sentir siempre frustración. Por lo tanto, la decisión que todo ser humano debe tomar es cómo lidiar con esta insatisfacción. Entonces deberíamos darnos cuenta, siempre va a haber insatisfacción en esta vida terrenal nomás, sin incluir a Dios, porque Dios lo decidió así.
Entonces, cuando vivas esta vida y te sientas cada vez más insatisfecho y frustrado, eso te hace buscar, ¿dónde encuentro lo que realmente no hay frustración? ¿Y dónde encuentro donde me puedo sentir lleno y pleno? Y algo que perdura, y no que dura un tiempo y se pierde. Entonces, eso me va a hacer buscar a Dios, va a hacer tomar una decisión. Y la decisión que uno tome ahí, cuando sienta esa frustración, ese deseo fuerte por esa necesidad que es más espiritual, va a tener dos opciones solamente. Me va a hacer que tome la decisión de llevarme de regreso a Dios o tal vez alejarme aún más de Dios. Pero toda persona tiene que lidiar con eso, tiene que responder a esa pregunta. Si te das cuenta que la vida es así y que por más que pones tu énfasis aquí y todo eso, no encuentras esa plenitud y la vida es injusta, ¿ya? Que a veces pareciera que no da lo mismo si hacerlo por lo correcto o actuar como bueno o como malo, aunque no es así. Es por eso, porque este mundo causa frustración y las cosas son inciertas, no duran. El libro habla de todo esto, que la persona dice, el hombre no se sacia nunca de ver y de desear, pero después consigue eso y desea más. Y además dice, qué frustrante poner todo tu objetivo en eso cuando después te dura un tiempo y después vas a morir. Y ese es el énfasis del libro, que la vida es transitoria, es temporal. Entonces, si la vida es así, más encima que es corta y además frustrante y todo, pucha, parece que uno con mayor razón debiera desear una realidad distinta a esa. La vida quiere hacer entender, y por eso el libro ahora, cuando vamos llegando a la conclusión, va a enfatizar sobre todo a los jóvenes que se consideren entonces de acordarse y de buscar a Dios mientras son jóvenes, porque la vida va a durar poco y no tenemos control de la vida. Y entonces, cuanto antes uno se dé cuenta de eso, de que la vida sin Dios no llena, es siempre frustración, no da la verdadera plenitud, ahí donde va a estar realmente la sabiduría, ya en vez de la insensatez. ¿Cuál es entonces el propósito de esta vida vana, de esta vida terrenal donde siempre va a ser vana y fútil? Salomón lo resumió sucintamente cuando llega después a la conclusión en Eclesiastés 12, versos 9 al 14. Y básicamente, sobre todo en el versículo 13 del capítulo 12. Entonces ahora vamos a centrarnos en ese pasaje ahí, en ese contexto. Entonces, dice en el verso 9, el predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo. Y ponderó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las de los maestros de colecciones, dadas por un pastor. Pero además de esto, o sea, ¿qué quiere decir? Aparte de eso, de las palabras de los sabios, de que el escritor era inspirado, ¿cierto? Y que en el fondo estaba trayendo ya lo que había entendido al considerar la sabiduría de Dios. Además de esto, hijo mío, dice, estate prevenido, o en el fondo una advertencia, ten cuidado. El hacer muchos libros no tiene fin, y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo, porque ahí el contraste es con los libros de sabiduría humana, filosofía y pensamiento del hombre, y no de los que vienen de los sabios, de los hombres inspirados y que buscaban a Dios. Entonces, la conclusión, cuando todo se ha dicho, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Y ahí hay esa frase, hay diferentes traducciones o versiones. Algunas van a decir porque esto es todo el deber del hombre. O otra versión va a decir porque de eso se trata, la vida del hombre, temer a Dios y guardar sus mandamientos, o sea, aprender el respeto y la reverencia a Dios y aprender a obedecer a Dios. Porque eso ese es el punto, lo que quiere decir, ese es el meollo del asunto. Esa es la verdadera razón de existir del hombre en esta vida, para aprender a tener respeto o reverencia a Dios y obedecer a Dios. Necesitas a Dios, tienes que incluirlo en la ecuación. De otra manera,
no funciona. Nunca te vas a sentir pleno y siempre vas a sentir que la vida es vanidad. Y además agrega una razón importante también, porque, ¿por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Entonces, desglosando un poco este pasaje ahí, para esta conclusión, el escritor en cierta manera también estaba estimulando a la persona, sobre todo al joven, a considerar estas cosas. Y una primer estímulo que da, aunque no parece así, parecen también palabras negativas. ¿Cuál es el punto del capítulo 12, versículo 1 al 8? Antes de que empiece el verso 9. En palabras sencillas, lo que está diciendo, ponle atención a esto y entiende que esto es el tema, de esto se trata la vida. ¿Sabes por qué tienes que entender eso? Porque vas a morir, porque tu vida es muy breve y vas a morir. Y usa metáfora y un lenguaje figurado aquí, pero básicamente eso está diciendo. Entonces acuérdate pues de tu creador en los días de tu juventud, hombre o ser humano. Acuérdate de tu creador, de Dios, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Los días malos son cuando la vida empieza a avanzar rápido y sobre todo empieza la enfermedad y empieza después a envejecer el hombre hasta que llega a la muerte. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, verso 7, llega el día de la muerte y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Entonces, por eso vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Entonces, uno también diría, ¿cierto? Oye, qué manera de comenzar un mensaje, o sobre todo en esta parte que es la conclusión. Uno diría, no suena muy alentador, pero aunque no nos parece, sí son palabras de aliento y de ánimo. El día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Es mejor ir a la casa del duelo porque es el fin de toda la humanidad. De todos los hombres vamos a tener ese fin si Cristo no viene antes. Y entonces él ha dicho, incluso en el libro antes, en el capítulo 7, versos 1 y 2, que comparado con el día del nacimiento, es mejor el día de la muerte. Uno diría, no, pero si ahí ya se termina todo. Bueno, el escritor con su sabiduría dice que es mejor. Y entonces cuando alguien muere y que es triste y todo, pero no tenemos que ir a acompañar a un funeral, dice que el sabio va a estar en la casa del luto. ¿Por qué? Porque en ese momento verá la seriedad de la vida, reflexionará sobre su propia vida y se preguntará los mismos temas de este libro. ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida? ¿Dónde estoy buscando la verdadera plenitud y el verdadero objetivo de mi vida? ¿Solo en mi vida terrenal? ¿En las cosas que hago en este mundo? ¿Cómo he encontrado a Dios? ¿Tengo una relación verdadera y gran y fuerte con Dios? ¿Estoy preparado en el fondo para morir? ¿Qué va a ser de mí después que muera? ¿Dónde va a ser mi destino eterno? Si es un hecho que Dios nos ha creado como seres eternos, ha puesto la eternidad en nuestros corazones, entonces considera eso. También, fíjate en el contexto de estos versículos, no solo desde el verso 9 al 14, pero aún en parte también de los primeros versículos del capítulo 12, ¿cuántas veces crees tú que se utiliza el nombre Dios en el libro Eclesiastés? Alrededor de 34 veces. Bueno, más que la palabra vanidad y que otro. Sin contar las muchas veces que se hace referencia implícitamente a Dios por el contexto y por los pronombres. Entonces, a pesar del énfasis en la vida bajo el sol, aun cuando el escritor está siempre hablando de cosas que se hacían bajo el sol, buscando esa plenitud, es decir, parece que está hablando más todo el tiempo de la vida bajo el sol, es decir, sin considerar las cosas divinas o sin considerar a Dios. El predicador se centra en la imposibilidad de eliminar a Dios de la ecuación. Aquí, sobre todo al final, refuerza eso. Todo lo que pienses hacer en tu vida y cuando pienses en de qué se trata tu vida, incluye a Dios. No puedes eliminar a Dios. ¿Por qué? Porque mira, en el 11.9, en el 11.9 dice, alégrate joven en tu mocedad y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. ¿Ya? En otras palabras, no es para malentender el mensaje. El escritor está diciendo que en esta vida encontramos a veces mucha frustración porque a veces tratamos de hacer cosas, ¿cierto? Como queriendo decir, esta acción más esta acción me va a llevar a este resultado, pero no puedes contar con eso. El capítulo 11 lo da a entender también en forma figurada y la razón es porque Dios es quien decide las cosas.
Dios lo va a permitir si tienes recursos para esto o no, pero a veces Dios te permite tener recursos para esperar, pero no disfrutar de ellos. Es porque Dios es el que está en control y la mayoría de las cosas nosotros no podemos controlar. Por lo tanto, un joven podría tener como mucho, digamos, orgullo de su juventud, de sus capacidades y todo eso, y entonces lo que el escritor quiere que el joven entienda es que está bien la juventud y está bien disfrutar de tu juventud, de todas tus capacidades, todo eso. Alégrate en esos días. No es cosa que tenga que un joven ser deprimido, ni triste, ni solo enfocarse en los sufrimientos de la vida. Alégrate. Pero sabe que sobre todas las cosas que haga el joven o el hombre, por todas estas cosas, Dios te traerá a juicio. Entonces, Dios, no puedes eliminarlo, no puedes quitarlo del medio. El 12:1, acuérdate entonces pues de tu Creador en los días de tu juventud. Entonces, incluye a Dios en tus pensamientos, en tus planes. Búscalo, sobre todo entre más joven eres todavía. El 7 y 8, entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá ¿a quién? A Dios, porque Él está en control de nuestra vida física y espiritual. Somos almas o espíritu que le pertenecemos a Él. Vanidad de vanidades, dice entonces el predicador, todo es vanidad. El 12:13 dice la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Dios de nuevo, teme a Dios. Aprende a tener respeto y reverencia de Dios, porque de Él depende todo, de Él dependemos. Y en el 14, porque Dios traerá toda obra a juicio. Mira, en menos de un capítulo, ¿cuántas veces ha mencionado a Dios? Entonces, porque Dios es el centro del asunto, debe estar en el centro de nuestra vida. Estas palabras no tienen una intención negativa, ¿ya? Al hacerle pensar al joven que busque a Dios antes, porque el tiempo pasa rápido y se envejece el hombre y va a llegar el día de donde muera y el espíritu se separe del cuerpo, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu tiene que regresar al control de Dios. No son palabras desalentadoras, sino para animar, para alentar, porque esta es la realidad y tenemos la oportunidad de prepararnos para ella. Entonces, sabiendo de que esa es una realidad segura, bueno, hay que prepararse para ella, para el día final de mi vida y para el día también del juicio. Ahora, otras cosas también que en detalle uno podría mencionar en el epílogo del verso 9 al 12, también son cosas importantes. El predicador se coloca claramente en la categoría de hombres inspirados por Dios, porque estas son las palabras de los sabios, dice. Sus palabras son dadas, también dice, son buenas, ¿cierto? Dice, agradables. El predicador trató de encontrar palabras características, agradables, y de escribir correctamente palabras. ¿Cómo son estas palabras? Palabras de verdad, palabras ciertas. No son teoría o opiniones. Son las palabras que desarrolló un hombre sabio, guiado por Dios, y son palabras agradables o deseables. Y palabras de verdad. Las palabras de los sabios también lo ilustra con esta metáfora. Son como aguijones. A lo mejor no pensaban, ¿qué querrá decir con eso? Son las palabras de los sabios, las palabras que vienen de Dios son aguijones. Y también como clavos bien clavados. Las de los maestros de colección dadas por un pastor. Este no es el único pasaje, pero en otros pasajes, un aguijón, el término que él usa ahí, se refiere a un instrumento para mover a un animal de granja en la dirección deseada. ¿Has visto cuando las personas que tienen yunta de bueyes y van con una picana que le llamamos nosotros y que con esa siempre se le va picando al animal? La razón es para que vaya por donde el guía quiere y no para que sea terco y haga lo que quiera hacer el animal. Entonces aquí está diciendo las palabras de Dios, las palabras de los sabios son aguijones para nosotros. Los aguijones entonces son puntiagudos en el extremo para que el animal esté más motivado a moverse. Cuando está ahí que no quiere hacer nada o que quiere irse para otro lado, con el aguijón se le motiva a que se mueva. A primera vista no pensarías que necesitamos un aguijón, pero es por eso que la palabra de Dios es tan importante, porque nosotros, los seres humanos, igual tendemos a no hacer cambios en nuestra vida. A veces a quedarnos ahí cómodos nomás, nos sentimos cómodos, pero la palabra de Dios tiene como objetivo hacernos sentir incómodos. No está bien que te quedes ahí, hay que avanzar, hay que moverse, hay que ir en esta dirección, y la palabra de Dios va a ser ese aguijón que me va a estar picando para moverme, para que nos movamos hacia donde Dios quiere que estemos.
Entonces, te das cuenta, se usa como si fuera algo desagradable, es un aguijón, pero es para mi bien, ¿ya? Por lo tanto, aunque la palabra de Dios puede ser un gran consuelo, también tiene partes que se describen como una espada de doble filo. En Hebreos 4:12. Uno querría mejor que dijera la palabra de Dios es como, no sé, un algodón de dulce, o es como una nube donde puedes flotar, es algo agradable, ¿eh? Algo, un paño suavecito, pero la palabra es comparada con una espada que penetra en los pensamientos y propósitos de nuestro corazón, algo como para entrar, ¿cierto? Y cortar bien profundo. La palabra de Dios también es como dice aquí, las palabras de los sabios, las palabras que vienen de Dios son como clavos bien clavados. ¿Y por qué es importante esa figura? Porque un clavo o tornillo firmemente clavado es lo que nosotros usamos para sujetar muebles o objetos pesados en la pared. Entonces, ¿cuál es el significado aquí? Que la palabra de Dios es lo único en el mundo en lo que podemos tener algo firme, algo sujeto, es lo que se puede confiar, que parado en la palabra de Dios va a estar firme. Y es como Jesús dijo, ¿cierto? También en el Sermón del Monte, el que oye mis palabras y las hace va a construir su vida sobre un fundamento sólido, como una roca. Y aquí se compara como clavos bien clavados, ¿no? A veces hay cosas pesadas que no escogemos bien, ¿cierto? Lo que la sujeción, el que lo va a sujetar, y ponemos tornillito muy chico, un clavo muy chico, a un elemento grande, pesado. Es obvio que eso va a durar poco tiempo y si la base también ahí no es firme, pero un clavo bien clavado, ¿eh? Eso sí que da firmeza y seguridad. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Puedes confiar en ella, porque cuando empiezas a aprenderla y a aplicarla en tu vida, va a ser así como un clavo bien clavado. Jeremías 10:23 dice, yo sé, oh Señor, que el hombre, ¿cierto?, no es señor de su camino, y no está en el hombre dirigir y ordenar sus pasos. Por mucho que nos gustaría pensar así, somos completamente incapaces de dirigir nuestras propias vidas sin destruirnos totalmente. A menos que la palabra de Dios, cuando nos da realmente la guía y la tomamos, ahí nos salvamos de eso. Pero guiando nuestra vida por nuestros propios pensamientos, por nuestras propias maneras, siempre nos destruimos y nos metemos en puros problemas y nos volvemos miserables. Piensa en cómo las palabras de Dios y sus consejos se aplican a tantos aspectos de nuestra vida. Piensa cómo se aplica eso al matrimonio, a la vida en la familia, en el hogar, o a la crianza de los hijos. ¿Por qué a veces se vuelve todo un desastre la vida en la familia? Porque muchas personas no han buscado a Dios, no han buscado aprender de su palabra. Pero cuando encuentras a Dios y empiezas a ponerle atención en su palabra, Dios quiere guiarnos en toda nuestra vida. Y las cosas se empiezan a arreglar, empiezan a cambiar, y puede, como dice ahí, parecer un clavo bien clavado, un aguijón que siempre cuando me empiezo a enchuecar o que no quiero moverme, ¿cierto?, porque me da temor, bueno, la palabra de Dios siempre me va a estar incomodando. Entonces, cuando la palabra de Dios la escuchas y sientes a veces como, oye, pero el Señor tan a veces como muy serio, muy estricto y como que me hace sentir, no sé, me está confrontando su palabra. Bueno, está pensado a ser así, porque nosotros tenemos la tendencia a creer que estamos muy bien a veces o a que mi idea es mejor. Entonces tenemos que dejar que la palabra de Dios sea la que me demuestre que estoy equivocado y que me mueva, que me haga remecer, porque así está pensada para no ser, para incomodarme en el fondo. Si no me incomoda, si no me mueve, no me voy a dar cuenta. Nota también que aquí dice que estas son las palabras de un pastor. Y también eso es importante porque en otros pasajes también esa figura, somos como ovejas completamente indefensas para poder preservar nuestra vida, necesitamos de un pastor y Jesucristo se ha descrito a sí mismo como el buen pastor. Cuando habló Pedro a los ancianos, su responsabilidad de ancianos, dijo que ellos eran pastores del rebaño, pero que también le iban a dar cuenta al príncipe de los pastores. Jesús es el pastor por excelencia. Y el pastor cuida realmente y se interesa en las ovejas y las quiere llevar, ¿cierto?, a salvarlas, a preservarlas, a alimentarlas. El versículo 12 dice, pero además de esto, hijo mío, estate prevenido, guárdate
El hacer muchos libros no tiene fin. ¿Cuál es el significado y aplicación de esas palabras? Él está diciendo, presta atención, o estate prevenido, cuidado. Eso significa que no es una sugerencia, es una fuerte advertencia sobre todos los escritos que no son dados por un pastor o las palabras de los sabios. Eso quiere decir en el fondo cualquier escrito que viene del hombre y que no viene de la palabra de Dios, cuidado, es lo que quiere decir. ¿Dónde realmente vamos a encontrar todo lo que necesitamos? Guía, consejo y todo, en las palabras que vienen de Dios. No en las filosofías, no en los libros, no en los videos, no en los libros de autoayuda. Hoy día, si uno busca hasta en Spotify, ¿cómo se llama? En streaming, en video, todos están siempre ofreciendo la clave para tener éxito en la familia, en los negocios, 5 claves para tener éxito. Y hay un montón de cosas que puedes encontrar, pero finalmente son palabras y sabidurías que vienen de los hombres. Y si a veces alguna palabra suena razonable o que funciona, casi siempre es algo que ya tú lo puedes encontrar que está en la palabra de Dios. O sea, entonces es para que entendamos que no hay sabiduría mejor, ni filosofía, por decir así, mejor que la palabra de Dios. Va a darte todo lo que necesitas en tu vida. No necesitas buscar miles de libros, miles de videos y cosas así. No, en eso va a ser un mal gasto de tu tiempo. En la palabra de Dios nunca vas a desperdiciar tu tiempo ni tu vida. Estamos hablando de que esta lección, el escritor, el mensaje que quería darle básicamente a las personas en Israel y sobre todo a los jóvenes, no desperdicies tu vida, tu tiempo, tratando de buscar la felicidad, la plenitud en las cosas de esta vida. Es como que él quiere decir, yo lo hice así, yo usé todos mis recursos y toda mi capacidad para eso y encontré que era vanidad de vanidades y como correr tras el viento. Pero el punto es que parece que este escritor se vino a dar cuenta cuando ya estaba viejo, dónde estaba la verdadera sentido de la vida y dónde estaba realmente la verdadera sabiduría, en las palabras que vienen de Dios y desde un pastor. Entonces, ahí viene la conclusión sencilla, el fin o conclusión del asunto. En otras palabras, ¿qué te hace completo? ¿Qué te da la plenitud? ¿Qué te da sentirse que tienes todo? Eclesiastés 12, verso 13. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. En otras palabras, se puede traducir así: respeta y obedece a Dios. De eso se trata la vida. Aprende a respetar y obedecer a Dios. De eso se trata la vida. Y piénsalo así, ¿no se trata justamente lo que se perdió desde el principio? El hombre desobedeció a Dios y pecó porque le faltó tener suficiente respeto por Dios y desobedecieron a Dios. Dios sencillamente en este libro lo que nos quiere decir: hay que hacer lo que se perdió en el principio. Hay que volver a la obediencia absoluta a Dios y al verdadero temor y reverencia y respeto por Dios. En eso va a estar realmente la plenitud de tu vida, va a estar dando en el clavo realmente o en el blanco de lo que se trata la vida. Tras considerar entonces seriamente la vida, la conclusión es que debemos relacionarnos adecuadamente con Dios. Debemos adoptar una postura de verdadera reverencia hacia Él y comprometernos a seguir sus instrucciones en todos los aspectos de la vida. Guardar sus mandamientos. Obedece todo lo que Dios te manda. Jesús también ha dicho eso, que a Él se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra y que sus discípulos deben a aprender la idea de guardar todo lo que Él ha mandado. Y para terminar, uno va a encontrar que esta misma idea, Jesús da a entender eso en el Nuevo Testamento, de que lo que da verdadera satisfacción y que llena y plenitud en la vida es lo que viene de Dios ahora por medio de Jesucristo. Sobre todo en Juan capítulo 6. Hay algunas palabras ahí que vamos a conectar con este pasaje de Eclesiastés. En Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6. Verso 35. Juan capítulo 6. Y ahora van a cobrar más sentido estas palabras que quizás hemos leído a veces nosotros. Juan capítulo 6, versículo 35.
Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Fíjate en eso. Jesús dice que Él es el pan de la vida. Si tenemos a Jesús, nunca voy a tener hambre de nada más. Mis anhelos, mis deseos van a estar completos, van a estar satisfechos. La sed que pueda tener de cosas espirituales, deseo, nunca tendrá sed jamás si tienes una relación con Cristo. Pero yo ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. En el verso 51 también, en el verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice Jesucristo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Yo soy el pan vivo. No es literal, ¿cierto? Porque significa eso. Tienes que tener a Jesús. Tienes que entrar en esta relación con Cristo. En ese sentido tenemos que tomar su enseñanza, su doctrina, y eso debe ser mi vida. Ese debe ser mi alimento. Eso debe ser donde yo encuentro realmente lo que me llena, lo que me hace sentir que estoy completo. Si alguno come de este pan, dice Jesús, vivirá para siempre. ¿Quieres la felicidad, el gozo perdurable, eterno? El que coma, el que tenga a Cristo, va a vivir para siempre. Los mismos apóstoles se dieron cuenta de eso. El verso 53 también al 56. Entonces Jesús les dijo, en verdad os dije, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Todos no querríamos tener eso, la vida eterna. Esta frase significa eso, la vida verdadera, la vida abundante, la vida plena. ¿Ya? No solo en el cielo, pero aún en este mundo podemos sentirnos satisfechos en esta relación con Dios por medio de Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre no es de literal, ¿cierto? Comer su carne y beber su sangre, y tampoco esto tiene una relación con la cena del Señor. Pero básicamente Jesús está diciendo, me necesitas a mí. ¿Ah? Tienes que tenerme en tu vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Me acuerdo de un pasaje que ya no lo vamos a leer aquí, pero si no está en Isaías 54, pero en ese pasaje donde se le decía también al pueblo de Israel, ¿por qué malgastáis vuestro dinero en lo que no sacia, en lo que no alimenta? El otro día lo mismo, en otra lección. ¿Ah? Venid a mí, dice el Señor, y encontraréis verdadera comida, ¿verdad? Lo que realmente te va a saciar. ¿Por qué malgastáis vuestro dinero? Y aquí, como estamos viendo, ¿por qué malgastamos nuestra vida buscando lo que nos llene y todo lo que nos deje ya sin hambre de todo, en puras cosas de esta vida, de este mundo? Jesús dice que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna, y el que porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y más adelante, cuando él estaba hablando estas palabras, no entendían algunos discípulos porque le estaba criticando, entendieran que lo espiritual es lo primordial y Jesús puede satisfacer todas nuestras necesidades espirituales, pero la gente aquí estaba más interesada en seguirlo porque él multiplicó los peces, porque él multiplicó la comida. O sea, la parte más desesperado por sus necesidades materiales y físicas, pero Jesús sí podía llenar eso, pero la parte el hambre que más importa de lo espiritual, esos anhelos espirituales, eso es lo que debemos entender, es lo importante, y que Jesús tiene respuesta para eso. Entonces algunos lo encontraron dura esa palabra y no lo entendieron, y empezaron a irse de Jesús, a apartarse, a volver atrás. Entonces Jesús ahí tenía una multitud siguiéndolo, pero de repente se quedó con unos poquitos. Y entonces, hablando con los apóstoles, como resultado de esto, dice el verso 66, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Cuando Jesús le enseñó que entendieran que lo espiritual es lo primordial. Y que sí, Dios va a estar pendiente de sus necesidades materiales, pero a veces cosas van a faltar y va a haber sufrimiento. Lo importante es que no falle y que tengan una relación correcta con Dios. ¿Acaso queréis vosotros también iros?, le dijo Jesús a sus discípulos. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y lo mismo nosotros. Cuando encontramos esa relación correcta donde hoy estamos con Cristo, ya sabemos que no hay nada más que buscar. No vamos a encontrar nada mejor
en la vida viviendo la misma manera, a mi pensamiento, con la filosofía o enseñanza de cualquier otra persona, ser humano, porque no tienen la respuesta. Solamente Dios y Cristo. Entonces, ¿a quién más iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, dijo Pedro, hemos creído y creído que tú eres el Santo de Dios. Ojalá que estas palabras también sean tu convencimiento, hermano, hermana y amigo. Jesús, recuerda, en Juan también dijo más adelante en el capítulo 10, verso 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Con Cristo podemos tener la vida verdadera y no poco y migajas, sino en abundancia. Y en realidad, como decía un hermano en un artículo, es todo lo contrario. Dios puede darnos algo que realmente nos sacia el hambre y todo, y nosotros gastamos toda nuestra vida a veces en migajas de este mundo que ni siquiera nos van a dar así una satisfacción a nuestro anhelo verdadero y hambre espiritual de lo eterno. Entonces, cuando uno entiende eso, ¿por qué uno querría malgastar su vida y desperdiciarla con todo esto cuando tiene realmente lo que le puede dar abundancia y todo? Ahí es donde compara, en vez de ser sabio, eso es insensato. Qué tontería hacerlo así. Entonces, Juan 17:3, Jesús también dijo, y esta es la vida eterna, ¿ya? De esto se trata la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, ¿cierto? A Dios, y al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La idea era motivarte, hermano, hermana, si ya has estado buscando estas cosas, a tener confianza de que eso es lo correcto, eso es lo que el predicador quería que entendieran los jóvenes. Y también, amigos, amigas, el libro Eclesiastés no es un libro negativo ni pesimista, nada más que es realista. Es para que entendamos, ¿cierto?, que si no incluimos a Dios en la ecuación, si tratamos de buscar en este mundo, poner toda nuestra esperanza y buscar la satisfacción plena en este mundo, es un desperdicio. Vas a desperdiciar tu vida en eso y tu tiempo, y además que tu vida es corta. Tan corta, dedica ese tiempo a lo que realmente te puede dar verdadera plenitud y satisfacción. Estar con Dios y aprender a respetarle a Él y aprender lo que enseña para obedecer a Dios. Recuérdalo cómo concluyó el escritor. Ten respeto de Dios y obedece todos sus mandamientos, porque de eso se trata en realidad tu vida. Y así vamos a estar bien preparados para cuando llegue ese día del juicio, el día final, porque es un hecho. Le daremos cuenta a Dios de todo, dice ahí, lo bueno y lo malo, lo visible y lo secreto delante de Dios. Dios te bendiga, hermano, hermana y amigo. Dios bendiga su palabra.